Actividad. Responde a las siguientes preguntas. Por Ángel Vicente Barraza Monterrosa del grado octavo D. Repasemos un poco. Pregunta número 1. ¿Qué es un gráfico estadístico? Los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos estadísticos, donde estos se presentan por medio de dibujos, símbolos, barras, polígonos y sectores. Dichos datos están contenidos en las tablas de frecuencia, donde los hechos especiales que reflejan los datos pueden ser percibidos de manera fácil y ser comparados con otros. Esto entendiéndose de que los conceptos de gráficos son medios convenientes para representar datos, teniendo una representación visual total de la información. Pregunta número 2. Tipos de gráficos estadísticos. Existen diversos tipos de gráficos estadísticos, pero estos dependerán del tipo de datos que se tengan, los cuales pueden ser cualitativos cuando se refiere a cualidades o modalidades que no pueden ser expresados de manera numérica. Pueden ser ordinales si se sigue un orden o secuencia, o categóricos si no hay un orden. Un ejemplo de datos cualitativos es la altura. Y existen los datos cuantitativos, cuando son cantidades o valores numéricos que se dividen en discretos, cuando son valores enteros o continuos, cuando se toman valores dentro del intervalo. Ahora sí, continuemos. Gráfico cartesiano. Son esquemas básicos de gráfico. En estos gráficos se relacionan variables independientes en el eje X, que son conocidas como abscisas, con las variables dependientes en el eje Y, que son las ordenadas. Esto ocurre en un sistema de ejes ortogonales, que se cortan en un punto de origen. Algunos ejemplos son los gráficos de barra, de línea o de dispersión. Gráficos en figuras geométricas. Son los gráficos que son llevados a cabo en distintas figuras geométricas, como lo son el caso del gráfico de torta o circular, el gráfico de burbujas o los gráficos de araña. Y tenemos por último a los cartogramas, que son gráficos estadísticos que plasman la información sobre mapas. Antes de pasar al resto de los tipos de gráficas, se debe hacer la aclaración que la mayoría de estas se pueden construir en Excel de un procedimiento muy fácil y rápido. Gráficos de línea. Los gráficos de línea se utilizan para mostrar cómo cambian las variables con el correr del tiempo. En estos gráficos se utilizan conjuntos de puntos que son conectados por medio de líneas rectas y entre todas muestran la dinámica más o menos regular del comportamiento de algo relacionado con una variable. Para realizar los gráficos de línea en papel, se deben dibujar los dos ejes nombrándolos con la variable que representan. Por ejemplo, podemos decir que X son los meses del año y Y la temperatura. Y luego procedemos a introducir el rango y escala de cada variable. Se marca cada dato con un punto y unimos los puntos con una línea. Gráficos de barra, también conocidos como gráficos de columna, en donde a cada valor del eje X se le asigna un valor del eje Y, que determinará el alto de una columna. Estos son muy útiles para comparar magnitudes. Un ejemplo puede ser representar el número de habitantes de una ciudad según el rango de edad. Para poder realizar los gráficos de barra, se deben dibujar los dos ejes, X y Y, nombrándolos con la variable que representan. Luego se debe introducir el rango y la escala de cada variable. Y finalmente dibujar las barras uniendo la información de ambas variables. Gráfico circular o de torta. Estos gráficos muestran la distribución de determinado total en diferentes partes. Es utilizado para casos en donde se conoce el absoluto y interesa conocer la forma en que se repartieron en varias partes. Para realizar los gráficos de torta se debe dibujar un círculo con un compás, dibujar el radio del círculo y con un transportador calcular los sectores que ocupan cada uno de los datos y colorear cada porción de la torta o gráfico circular con un color. Se deben conocer los grados para poder realizarlo y también los porcentajes. Gráficos de dispersión. Es utilizado solamente en los casos de pares ordenados, esto con intención de conocer el tipo de relación que se establezca entre variables. Todas las relaciones se representan con puntos, observadas entre variables de un eje y del otro.
y se compara con determinada tendencia. Esto comparando con una tendencia lineal. Gráficos de áreas apiladas. Son utilizados en casos en donde se necesite abarcar de manera simultánea la función clásica de los gráficos de columnas, que es comparar las magnitudes totales, y también de los gráficos circulares, que es mostrar la distribución para un total conocido. Al mismo tiempo se hacen las dos cosas, de tal manera que se muestra la distribución en un rectángulo en vez de un círculo. Gráficos de fluctuaciones. Son tipos de gráficos que son utilizados para mostrar magnitudes y los cambios que éstas han tenido y su eventual exposición a modificaciones. Su extensión de la línea es lo que describe la fluctuación. Gráfico de araña. Puerco araña, al mal ataca con su telaraña. Ahora sí, los gráficos de araña. Estos son muy utilizados en los casos de análisis de resultados, en donde cada variable tiene un máximo. Se realizan figuras geométricas con tantos extremos como variables, que busca comparar, y se unen los puntos de los valores conocidos. Gráfico de barras agrupadas. Se utiliza solamente un único gráfico de barras para expresar varios datos al mismo tiempo. A cada valor de X aparecen varios valores de Y. Esto se debe hacer de forma organizada con distintos colores, teniendo en cuenta que no se suele percibir correctamente el total sumado a las categorías. Gráfico de pirámides. El gráfico de pirámides permite mostrar de manera simultánea la frecuencia de una variable, por ejemplo, entre mujeres y hombres. Y a medida que sube, la frecuencia disminuye y el gráfico va adquiriendo la forma de una pirámide. De ahí su nombre. Polígono de frecuencia. Describen una tendencia global por medio de la unión entre los puntos medios de las frecuencias de cada intervalo, en un gráfico de barras, conocido como marcas de clase. Estos gráficos se realizan por medio de histogramas de frecuencia, columnas verticales. Cartogramas. Los cartogramas son gráficos que se realizan sobre mapas y se aplican distintos tipos de marcas o referencias que muestran los resultados en torno a cierta situación. Pregunta número 3. ¿Para qué son usados los gráficos estadísticos? Los gráficos estadísticos son utilizados para facilitar la comprensión e interpretación de los datos de una manera rápida y visual, ya que presentan la información de forma sencilla, clara y precisa, o también para representar relaciones funcionales entre variables, que son expresiones matemáticas que indican la dependencia entre dos variables, cuando hay un número elevado de datos. 4. Ejemplo. Se muestran los puntos obtenidos en una competencia de atletismo. Los equipos fueron los siguientes. Equipo hormiga, en la modalidad de niños se anotaron 4 puntos y en el equipo de las niñas 10 puntos. El equipo de los piratas, los niños anotaron 8 puntos y las niñas 2 puntos. Equipo águilas, los niños 24 puntos y las niñas 23 puntos. Y finalmente equipo los isótopos, los niños anotaron 14 puntos y las niñas 5 puntos. Podemos apreciar que una tabla se puede resumir por medio de un gráfico de barras agrupadas, donde se muestran varios datos a la vez, donde para cada valor de X aparecen valores de Y. Pregunta número 5. ¿Qué es el porcentaje? El porcentaje es un número o una razón que se expresa mediante una fracción de 100 o en su forma decimal. Los porcentajes no poseen dimensión, por esto son números adimensionales. Si decimos 50% de un número, entonces significa el 50% de su total. Un ejemplo del porcentaje puede ser 10% es equivalente a 1 de 10 de fracción. Ahora procedamos a ver algunas situaciones de porcentaje en la vida cotidiana. Número 7. ¿Qué es una variable estadística?
La variable estadística es definida como un conjunto de valores que pueden adoptar o recolectar una característica de la población, la cual es realizada por medio de estudios estadísticos y es posible realizarse una medición. Son características de un individuo que están propensas a adquirir diferentes valores, y estos valores pueden medirse. Unos ejemplos son el color de pelo, las clasificaciones, el sexo o la estatura, salud, edad, número de hermanas, etc. Las variables también pueden ser entendidas como un problema o un fenómeno que se quiere investigar y buscar solución. Algunos ejemplos son la edad, el peso, las notas de una prueba, el sueldo, los ingresos mensuales y muchas otras. Pregunta número 8. Tipos de variables estadísticas. Podemos encontrar las variables cualitativas, que son características o cualidades que no pueden ser medidas con números, solo pueden ser representadas con letras o palabras. Las variables cualitativas se clasifican de la siguiente manera. Variable cualitativa nominal son aquellas variables que no siguen ningún orden específico, como son el grupo sanguíneo, la religión, lugar de nacimiento, estado civil, colores preferidos, etc. Variable cualitativa ordinal son aquellas que siguen un orden o jerarquía, como lo es la escolaridad, grado de satisfacción o intensidad del dolor. Y por último, la variable cualitativa binaria son aquellas que permiten solo dos resultados. Y también tenemos las variables cuantitativas, que se expresan mediante números. Por ende, pueden realizarse operaciones algebraicas con ellas. Hay dos grupos: las variables discretas, que toman valores enteros, como es el número de alumnos y número de grupos, y las variables continuas. Si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios, como lo es la altura y la edad.